Existe un dolor silencioso que muchos padres católicos sufren en lo profundo del alma, pero que pocas veces se atreven a expresar. El dolor de ver cómo los hijos, aquellos que un día dependían totalmente de ellos, han crecido no solo en estatura, sino también en actitud, y en ese proceso han olvidado con facilidad a quienes los formaron con amor, sacrificio y oración. Tal vez este dolor te resulte familiar. Tal vez, como tantos otros padres y madres cristianos, has entregado tu vida entera a tus hijos. Has cambiado el descanso por vigilias junto a una cama con fiebre. Has renunciado a tus propios sueños por los de ellos. Has callado muchas veces por mantener la armonía del hogar. Has ofrecido todo, incluso lo imposible, para que no les faltara nada. Y hoy, cuando solo deseas ser escuchado con cariño, ser respetado como mereces, lo que recibes es frialdad, indiferencia o incluso correcciones que te hieren, como si tu experiencia ya no tuviera valor. Intentas aconsejar y te interrumpen. Intentas compartir y te ignoran. Y entonces te preguntas en silencio, ¿dónde fallé? En ese punto, muchos intentan forzar el respeto, recordar con firmeza todos los años de entrega, de oración, de trabajo incansable. Exigir que reconozcan los sacrificios. Pero esta vía, muchas veces, solo profundiza la herida. Lo que comenzó como un deseo de reconexión se convierte en una barrera. En este contexto, Padre Pío, con su inmensa sabiduría espiritual, nos dejó enseñanzas profundas sobre el valor del silencio, del sacrificio ofrecido a Dios y del amor que no espera retribución. Y aunque nunca buscó ser reconocido por sus obras, su testimonio inspira hoy a muchos padres a encontrar una nueva forma de guiar, no con imposiciones, sino con autoridad interior. Hay algo que muchas veces no se nos enseña. El respeto puede recuperarse. Y lo más importante, no depende del cambio de los hijos, sino de una transformación interior tuya. Todavía puedes inspirar respeto sin necesidad de levantar la voz, sin pelear, sin mendigar atención. Pero para ello es necesario un cambio profundo, reencontrarte con tu dignidad como hijo de Dios. De eso trata este mensaje, no de confrontar, sino de sanar, no de reprochar, sino de redescubrir tu lugar como pilar del hogar. Aprenderás 7 enseñanzas inspiradas en la espiritualidad católica y en el ejemplo de santos como Padre Pío, que pueden restaurar la relación entre tú y tus hijos. Son pasos que no requieren que ellos cambien, sino que tú recuperes lo que nunca debiste perder: tu presencia con valor. Son verdades sencillas, pero potentes, que, si decides abrazar, pueden ayudarte a comprender que el respeto no se ha perdido, solo ha estado dormido, esperando que recuerdes quién eres en Cristo. Este mensaje no es una crítica a tus hijos, sino una invitación a regresar a tu centro, a esa fortaleza interior que viene de Dios y que nadie puede arrebatarte. Recordarás que callar no siempre es paz. A veces es sumisión. Que dar es hermoso, pero dar sin ser visto cansa el alma. Que vivir también para ti no es egoísmo, es testimonio. Y lo más importante, descubrirás que, aunque el tiempo no vuelva atrás, aún se puede reconstruir desde la gracia, no desde la exigencia,
sino desde la autoridad serena de quien se honra a sí mismo. Como decía Padre Pío, Dios no mira tanto la obra, sino el amor con que se realiza. Respira hondo. Comienza el primer paso. Paso 1. Deja de buscar aprobación. Durante mucho tiempo creíste que complacer era el camino para conservar el amor de tus hijos, y es comprensible. Desde que llegaron al mundo, tu corazón fue un altar de entrega. Los protegiste, los alimentaste, los educaste con esmero. Con el paso de los años, esta entrega se convirtió en un reflejo, en un acto natural. Cediste, primero en las cosas pequeñas, luego en las grandes. Perdonaste gestos hirientes, toleraste palabras que jamás hubieras permitido, todo por amor. Pero nadie te explicó que amar no significa borrarte, que querer agradar a todos, especialmente a quienes más amas, puede erosionar lentamente tu autoridad, porque el respeto no nace del silencio, sino del equilibrio. El respeto crece donde hay límites claros, donde hay firmeza. Padre Pío lo enseñaba con su vida. El amor verdadero no se arrastra, se sostiene en la verdad. Cuanto más buscas ser aceptado a cualquier costo, más te alejas del camino del respeto. Por eso, el primer paso no es hacia ellos, sino hacia ti. Recupera tu dignidad. Deja de pedir permiso para existir, porque tú, como padre o madre, también mereces ser visto, valorado y amado con reverencia. Y cuando lo único que entregas es aceptación, incluso ante las ofensas o la falta de respeto, lo que estás comunicando, aunque no lo digas con palabras, es que no consideras que tu dignidad sea algo sagrado. En su sabiduría espiritual, Padre Pío recordaba que no basta con amar, también hay que enseñar a los demás cómo deben amarte. Quizá, en tu deseo de ser un padre comprensivo, te has ido apagando poco a poco. Has dejado de ser una luz clara en el hogar. Te has convertido en alguien que cede, que calla, que sonríe aún cuando su alma se rompe por dentro. Pero no tiene por qué continuar así. Puedes ser firme sin dejar de ser cristiano. Puedes corregir sin herir. Puedes abrazar sin renunciar a tu voz. No se trata de imponer, sino de permanecer de pie, en silencio, como lo hacía Cristo ante Pilato. Esa firmeza silenciosa es la que inspira verdadero respeto. Comienza con la gracia de saber decir no cuando algo hiere tu alma, con la paz de rechazar actitudes que no vienen del amor, con la sabiduría de no dar explicaciones a quien no las valora, y sobre todo, con la libertad interior de no sentirte culpable por defender lo que es justo. Quizá te atormenta la idea de perder aún más la cercanía de tus hijos si comienzas a poner límites. Es un temor humano, pero recuerda lo que decía Padre Pío: el amor verdadero sabe esperar, y donde hay verdad, el alma siempre vuelve. Si se alejan porque tú decidiste caminar con rectitud, no es señal de fracaso, sino una revelación de cuánto habías permitido sin darte cuenta. Y si su amor es auténtico, ese alejamiento será solo una pausa necesaria para que ellos mismos descubran tu valor. Puedes empezar con frases simples, pero llenas de verdad. Merezco ser tratado con respeto. No acepto esas palabras. Prefiero hablar cuando estemos en paz. Y luego, el silencio. No justifiques tu decisión. No implores comprensión. Solo permanece firme en la fe. Esa postura, al principio,
puede doler, pero con el tiempo se convierte en tu cruz redentora, porque tus hijos comenzarán a ver que ya no eres alguien que necesita ser aprobado, sino un testimonio viviente de alguien que se reconoce como hijo de Dios. Padre Pío enseñaba que cuando dejamos de vivir para agradar a los demás y comenzamos a vivir para agradar a Dios, todo cambia. Los padres que buscan ser queridos constantemente suelen ser olvidados, pero aquellos que caminan con verdad, aunque al principio reciban rechazo, terminan siendo recordados con gratitud y reverencia, porque el alma no olvida a quien le enseñó a amar con justicia. No necesitas pelear, no necesitas dar discursos largos, solo necesitas recordar quién eres a los ojos del Señor. El respeto verdadero nace ahí, cuando dejas de querer agradar a todos y comienzas a vivir con la dignidad de un padre que ama con firmeza y fe. Paso 2. No entres en discusión. Educa desde el ejemplo. Cuando sentimos que no se nos valora, cuando nuestras palabras parecen caer en el vacío, es natural querer reaccionar. Deseamos explicarnos, justificar nuestras decisiones, hacer entender a los demás que lo que decimos tiene un valor, especialmente con nuestros hijos, después de años de entrega y sacrificio. Parece justo esperar al menos un poco de atención, de respeto. Pero cuando eso no sucede, cuando responden con indiferencia o desafío, lo primero que hacemos es intentar que nos comprendan. A toda costa, discutimos, repetimos lo que decimos, elevamos la voz. Al final, solo logramos el cansancio del alma. San Benito ya decía que el que grita para hacerse oír ha perdido autoridad. Y es una verdad que el Evangelio también refleja. El buen pastor guía con su presencia, no con gritos. El respeto verdadero no nace del argumento, sino de la coherencia. No se impone con palabras, se transmite con el testimonio. Viene de la paz interior, del ejemplo constante y humilde que no necesita ser explicado, porque se siente. Así lo enseñaba también el Padre Pío, cuya vida fue una lección viva de silencio elocuente. ¿Cuántas veces fue malinterpretado, acusado injustamente, y aún así eligió responder con oración, con calma, con fidelidad a su misión? Esa es la autoridad que no se impone, sino que florece desde dentro. Quizás te haya pasado. ¿Has intentado conversar con tu hijo o tu hija de forma tranquila? Pero poco a poco, la charla se tornó en discusión. Sin darte cuenta, se intercambiaban reproches, revivían heridas, cada uno defendiendo su punto de vista. Al final, en lugar de unión, hubo más distancia. Y esto sucede porque, muchas veces, el corazón de los hijos no está dispuesto a escuchar cuando sienten que les imponemos una verdad. Y cuanto más intentamos convencer, más se cierran. Ya no responden al contenido, sino a la energía con la que hablamos. Ahora, imagina un camino distinto. En lugar de confrontar, decides vivir tu fe con sencillez, sin reproches, sin correcciones innecesarias, solo viviendo lo que crees, manteniéndote sereno, cuidándote, estando presente sin imponer. Esa actitud, con el tiempo, construye algo más fuerte que cualquier sermón, un modelo de vida. Los hijos podrán no compartir tus ideas, pero no podrán ignorar tu testimonio. Podrán rechazar tus consejos, pero no dejarán de admirar tu integridad. Y la dignidad
no se proclama, se encarna. Cuenta una historia antigua sobre un hombre llamado Juan, conocido por su sabiduría y fe profunda. Sus hijos, ya adultos, comenzaron a burlarse de sus hábitos piadosos, ignoraban sus consejos, se reían de su manera de hablar del Evangelio. Al principio, Juan intentó dialogar, explicaba, se enojaba, decía, ¿cómo han olvidado todo lo que hice por ustedes? Pero un día decidió callar, no con amargura, sino con paz. Empezó a vivir su vida con humildad, cuidando su jardín, orando en silencio, escribiendo reflexiones, observando sin juzgar. Y con el tiempo, sus hijos cambiaron. Poco a poco se acercaron, comenzaron a preguntar, a escuchar, a recordar. No porque él los obligara, sino porque en su silencio, Juan recuperó algo sagrado, la presencia que enseña más que 1000 palabras. Padre Pío solía decir que el silencio del alma es el eco de Dios en el corazón humano. Esto es enseñar con el ejemplo. No necesitas reaccionar a cada provocación. No tienes que corregir cada error. No tienes que recordarles cuánto has dado o cuán cansado estás. Lo que sí necesitas es permanecer firme en la fe. Cuida tu espíritu. Honra tu palabra. Mantén la serenidad, incluso cuando todo alrededor parezca desordenado. Eso sí es liderazgo cristiano. Y no confundas el silencio con debilidad. El silencio de quien está en comunión con Dios es más fuerte que cualquier grito, porque nace de la certeza interior. Como decía el Padre Pío, quien está con Dios no necesita defenderse. Tus hijos, poco a poco, lo verán, se darán cuenta de que tu actitud habla más que cualquier sermón memorizado, que tu equilibrio deja huella. Y cuando eso suceda, les habrás dado la mayor enseñanza que un padre o madre cristiano puede ofrecer, que el respeto no se exige, se inspira, con la gracia de quien camina en la paz del Señor, así como lo hacía el Padre Pío, así como lo hizo Cristo en su pasión, callando, amando, entregándose sin condición. Que tu vida sea también esa catequesis viva que transforma corazones. Paso 3. Elimine su dependencia emocional. Uno de los sufrimientos más profundos que puede experimentar un padre o una madre es notar cómo, con el paso del tiempo, los hijos comienzan a alejarse, no siempre con palabras duras ni gestos de rechazo, sino con silencios prolongados, con ausencias que se acumulan lentamente, día tras día. De pronto, las llamadas se espacian, las visitas se vuelven esporádicas, los mensajes se reducen a lo esencial y el afecto parece diluirse. Te das cuenta de que has comenzado a vivir en espera de una llamada, de una señal de cariño, de un simple ¿cómo estás? Y cuando eso no llega, la ausencia pesa más que cualquier palabra, porque sientes que todo lo que entregaste, el amor, los desvelos, las renuncias, ha sido olvidado. Es allí donde nace la dependencia emocional. No es algo que uno elija conscientemente, sino que se instala poco a poco, cuando comenzamos a construir nuestra identidad a partir del reconocimiento ajeno, cuando el valor que damos a nuestra vida depende de los gestos de otros. Como enseñaba el Padre Pío, no pongas tu corazón en las criaturas, porque ellas cambian. Solo Dios permanece. Esta dependencia nos vuelve frágiles,
porque dejamos de vivir desde el interior de la gracia para empezar a vivir desde la expectativa. Y eso nos aparta del verdadero amor. San Agustín decía que el corazón del hombre está inquieto hasta que reposa en Dios. Por eso, amar a los hijos no debe significar perderse en ellos. Podemos amarlos sin depender de ellos. Podemos extrañarlos sin que su ausencia destruya nuestra paz. Podemos mantener nuestra dignidad aún en medio del silencio. El verdadero problema no está en sentir, sino en perdernos en lo que sentimos. Cuando nuestra identidad se reduce a ser padres, el día que los hijos toman vuelo, queda un vacío que duele. Pero incluso ese vacío puede redimirse. En una comunidad de fe se conoció el testimonio de María del Rosario, una viuda que tras la muerte de su esposo, dedicó su vida por completo a sus hijos. Vivía para ellos, pero cuando ellos crecieron y formaron sus propias familias, ella quedó sola, repitiendo cada domingo los rituales de antaño. Ponía la mesa, preparaba el pan, encendía una vela, y nadie llegaba. Cada domingo se convertía en una herida, hasta que un día, en oración frente al Santísimo, comprendió que debía hacer un cambio, no desde la rabia, sino como acto de amor propio. Empezó a participar en el apostolado de la parroquia, retomó la pintura, se inscribió en un grupo bíblico y se reencontró con amigas de juventud. Y entonces ocurrió lo inesperado. Sus hijos regresaron, no por deber, sino por amor. Volvieron porque la madre, que parecía débil, había recuperado su luz, y esa luz los atrajo. El mismo Padre Pío decía: un alma que brilla en Dios ilumina a toda su familia. Ese es el secreto. Cuando dejamos de depender emocionalmente, comenzamos a inspirar. Nos volvemos más auténticos, más libres, más dignos. Ya no nos buscan por compromiso, sino porque les hace bien estar cerca. Y si no vuelven como quisiéramos, no habrá rencor, porque habremos descubierto algo que nadie puede quitarnos: nuestra autonomía afectiva. Eso no significa cerrar el corazón, sino fortalecerlo. No implica dejar de amar, sino amar desde la conciencia, sin esperar que el otro llene vacíos que solo Dios puede sanar. Es natural echar de menos a quienes amamos. Es humano desear su cercanía. Pero nuestra alegría no puede depender de sus respuestas. Merecemos vivir en la plenitud de Dios. Merecemos levantarnos cada mañana con un motivo para agradecer, aunque no suene el teléfono. Merecemos sentirnos en paz. Cuando llenamos nuestro tiempo con lo que edifica el alma, con oración, comunidad, obras de caridad y belleza, todo en nuestro entorno empieza a transformarse. Quizá nuestros hijos cambien, o quizá no, pero ya no seremos prisioneros de su reacción. Y eso, como diría Padre Pío, es verdadera libertad. Libertad en Cristo, cimiento firme sobre el cual florece el amor genuino y el respeto que no depende del otro, sino de la verdad de lo que somos ante Dios. Paso 4. Establecer límites y hacerlos cumplir. Una de las pruebas más grandes para quien ama de verdad, especialmente cuando se trata de sus propios hijos, es saber cuándo decir basta. Porque en el corazón de una madre o de un padre, todo ha sido dispuesto desde el principio para dar tiempo, energías, cuidados, consejos,
apoyo, silencio, paciencia. Lo entregaste todo con amor, con fe, con la convicción de estar cumpliendo tu misión familiar. Pero también lo hiciste con temor. Temor a que te rechazaran. Temor a parecer demasiado duro. Temor a perder ese lazo sagrado que te une a ellos. Por ese miedo, empezaste a permitir pequeñas cosas, un tono despectivo, una respuesta sarcástica, el desprecio disfrazado de broma, la falta de respeto camuflada como «así es él» o «así es ella». Y sin darte cuenta, empezaste a normalizar actitudes que en otro tiempo habrías corregido con firmeza. Así es como se pierde el respeto, lentamente, con silencios que callan verdades, con ausencias de autoridad, con agresiones verbales que decides ignorar para no crear conflicto. Pero recuerda, el silencio que evita el conflicto es el mismo que alimenta la falta de respeto. San Pablo nos exhorta a corregir con amor y claridad, y el Padre Pío lo decía con firmeza. El alma que se acostumbra al desorden ya no distingue el bien del mal. Si no enseñas hasta dónde pueden llegar contigo, ellos cruzarán los límites, no porque sean malos, sino porque tú, con tu tolerancia, les enseñaste que todo está permitido. Poner límites no es alejarse, es educar, es proteger el vínculo para que no se vuelva nocivo. Es recordar que el amor verdadero necesita respeto mutuo. Los límites no se imponen con ira, se comunican con serenidad y se sostienen con coherencia. Pregúntate sinceramente, ¿cuántas veces has soportado palabras que no merecías? ¿Cuántas veces has permitido burlas, gritos, juicios? ¿Cuántas veces escuchaste de un hijo algo que jamás le hubieras dicho a tu madre o a tu padre? Y ahora, reflexiona. ¿Qué hiciste al respecto? Si la respuesta es nada, tal vez ahí comience el problema. No necesitas gritar. No necesitas castigar con rabia, pero sí necesitas mirar con amor y firmeza a tu hijo o hija y decir, merezco ser tratado con respeto, y luego respaldar esas palabras con acciones concretas. El Padre Pío, en una de sus cartas, narraba cómo un padre corrigió con santidad. Hablo con quien escucha. Cuando estés dispuesto, volveré a hablar contigo. Y guardó silencio durante días, no con rencor, sino con paz. Aquel hijo volvió distinto, porque el silencio justo también educa. El límite transforma, no separa, enseña. Cuando empieces a establecer tu lugar con claridad, algunos se resistirán. Habrá quien se moleste, quien se aleje. Pero todo eso es parte del proceso de sanación emocional. Es parte del aprendizaje. Y algo muy importante, hay que sostener el límite. No basta con decirlo una vez. No basta con suplicarlo entre lágrimas. Hay que repetirlo con firmeza, con fe, con constancia. No por orgullo, sino por dignidad. Los hijos que aman, aunque les cueste, aprenderán a respetar tu espacio. Y los que aún no saben amar bien, necesitan ese límite para comprender lo que es el respeto. Si ese límite lleva a una distancia, no te culpes, porque una relación sin respeto ya es una forma de distancia, aunque todos estén bajo el mismo techo. Como decía el Padre Pío, Dios permite ciertas ausencias para que valoremos la presencia. No viniste a este mundo a ser un muro frío, ni a aceptar migajas emocionales. El amor que diste merece ser devuelto con ternura.
Y ese cuidado empieza cuando tú mismo decides no aceptar lo que te hiere. Recuerda, ser firme no es ser cruel, es ser claro. Y la claridad es la medicina que sana las relaciones dañadas por el desorden. Tus seres queridos necesitan saber hasta dónde pueden llegar, no para que se sientan limitados, sino para que aprendan a valorarte como lo que eres, hijo amado de Dios. Como enseñó tantas veces el Padre Pío, el amor verdadero no teme al orden, porque donde hay orden, hay paz, y donde hay paz, allí habita el Espíritu Santo. Paso 5. Deja de dar cuando no se reconoce el valor de tu entrega. En el corazón del Evangelio está el acto de dar tiempo, dar consuelo, dar palabras sabias, compartir bienes, estar presentes incluso en el silencio. Dar es lo que hacen los padres cuando acogen por primera vez a sus hijos en brazos, porque el verdadero amor, aquel que refleja el amor de Cristo, es generoso por naturaleza. Uno se da entero, sin reservas. Sin embargo, incluso en la vida cristiana, es necesario hablar con claridad. No todos valoran los gestos de amor desinteresado, y lo que es más doloroso, cuando esa entrega se vuelve constante, automática y sin discernimiento, deja de percibirse como un don y se convierte en una obligación. Muchos padres, como tantos fieles que se desgastan en el servicio, no están cansados de amar, sino de dar sin recibir una palabra de gratitud. Extiendes tu mano con ternura, y lo que encuentras del otro lado es exigencia. Lees las necesidades antes de que sean expresadas, y nadie pronuncia un gracias. Abres la puerta, el alma, la billetera, y en respuesta recibes reproches. Es difícil aceptarlo, pero es una verdad que sana. Cuanto más das, sin que se reconozca el valor de lo que ofreces, más te convences de que tu entrega no vale. San Pablo nos exhorta a dar con alegría, pero también con sabiduría. Y como decía Padre Pío en uno de sus consejos espirituales, el amor verdadero sabe cuándo detenerse para no convertirse en esclavitud emocional. Weng, un hombre piadoso, padre de 3 hijos, siempre estuvo al servicio de su familia. Incluso después de jubilarse, seguía aportando económicamente, cuidando de sus nietos, siendo ese sostén incondicional. Hasta que un día escuchó en una reunión familiar: «Es su deber, no hace otra cosa con su vida». Esas palabras lo atravesaron como una lanza. En ese momento, comprendió que su generosidad había sido transformada en expectativa. Su cuidado se había vuelto rutina, su entrega, una deuda permanente. Y cambió, no con resentimiento, sino con discernimiento. Comenzó a decir: «Ayudo cuando veo esfuerzo, cuando hay gratitud, cuando me tratan con dignidad». A partir de ese momento, sus hijos comenzaron a mirarlo con nuevos ojos, no porque él impusiera condiciones, sino porque por primera vez se colocó en el centro de su propia vida. Eso generó respeto. Uno de los grandes errores del alma cristiana es creer que para ser amado hay que seguir dando, incluso cuando el alma se vacía y no hay reciprocidad. Pero ese no es el camino del amor de Dios. Dar debe nacer de un corazón puro, pero también de un espíritu prudente. Padre Pío enseñaba que dar sin conciencia no es virtud,
sino una forma de negarse a uno mismo el respeto que merece como hijo de Dios. Es justo preguntarte a quién le das, cómo reciben tu entrega y si hay gratitud. Evaluar no es egoísmo, es justicia, contigo y con el prójimo. Y sí, al poner límites, alguien te acusa de haber cambiado, sonríe, porque es cierto, has cambiado. Y eso es bueno. Has cambiado para bien. Has comprendido que lo que ofreces tiene valor y que lo valioso no se entrega a cualquier precio. Comienza por pequeños pasos. Pregunta antes de decir sí. Observa el tono con el que te piden algo. Mira si hay respeto. Y si no lo hay, ten el valor de negarte. Los que te aman de verdad lo entenderán. Los que no, quizás nunca valoraron lo que ofreciste. Recuerda lo que decía Padre Pío. Dios ve lo oculto, y lo que se hace con amor, Él lo recompensará. No estás hecho para ser un recurso inagotable. Eres un alma con límites, con cansancio, con dignidad. Y si nadie más lo recuerda, entonces eres tú quien debe empezar a hacerlo. Dar es noble, pero dar sin ser valorado es entregarte a la nada. Ya has dado demasiado. Es hora de darte a ti lo que has negado por tanto tiempo: respeto y el amor que también mereces como hijo amado del Padre. Paso 6. Construye una vida más allá de ellos. En muchos corazones de madre y padre se esconde una trampa silenciosa: entregar tanto de sí mismos a sus hijos que se olvidan de vivir. Se comienza con el amor más puro, el deseo genuino de proteger, de ver felices a los hijos. Se dejan sueños, anhelos, gustos, se pospone todo por ellos, y durante un tiempo eso parece justo, incluso santo. Pero los años pasan, los hijos crecen, hacen sus vidas, y quien se quedó esperando con el alma entre manos, descubre que su mundo ha quedado suspendido en una rutina que ya no existe. Las llamadas no llegan, las visitas se hacen menos frecuentes, y el alma se siente olvidada. El vacío se instala. Padre Pío decía que el amor verdadero siempre eleva, nunca encadena, porque el amor que se transforma en dependencia deja de ser luz para convertirse en sombra. Aunque los hijos amen, no están llamados a llenar todos los espacios de nuestra vida. Muchos padres y madres llegan a vivir únicamente a través de sus hijos, incluso después de su infancia, como si solo existieran cuando están en contacto con ellos. Y cuando no es así, la vida parece perder sentido. Pero vivir así no es justo, ni para ellos, ni para ti. Dios nos creó con un corazón capaz de amar, pero también de crecer, de descubrir, de renovarse. Mereces una vida donde el gozo no dependa de la atención ajena, una vida con tus propias pasiones, tus amistades, tus pequeños milagros cotidianos. Hay un testimonio muy cercano, una mujer llamada María de los Ángeles. Cuando sus hijos se casaron, se quedó sola. Durante un tiempo vivía esperando una llamada, una visita, una señal, pero ese esperar le fue robando la alegría, hasta que, inspirada por las palabras de San Francisco de Asís, que leyó en una homilía, decidió volver a vivir. Se inscribió en un taller de cerámica en su parroquia. Volvió a pintar, a caminar por el parque cada mañana rezando el rosario.
se rodeó de otras mujeres que también estaban redescubriendo el sentido de su vocación más allá de la maternidad. Y entonces volvió la sonrisa. Lo curioso fue que sus hijos empezaron a visitarla más. Querían saber de sus cuadros, de sus paseos, de su nueva paz. Algo en ella brillaba. María de los Ángeles pasó de ser la que espera a ser la que inspira. Padre Pío enseñaba que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con mayor fuerza cuando una persona elige vivir con alegría y propósito, aún en medio de su soledad. Construir una vida más allá de los hijos no es egoísmo, es un acto de respeto por el don de la vida. Es mostrarles, con el ejemplo, que eres un ser completo, que sigues siendo madre o padre, pero también hijo amado de Dios, con un camino propio, con descubrimientos por hacer. Y no se necesita una gran transformación. A veces basta con una decisión pequeña: volver a escribir, tomar un café con alguien, caminar, aprender algo nuevo, hacer algo que sea solo tuyo. Con el tiempo, entenderás que no necesitas depender de nadie para sentirte pleno, que el silencio, cuando se llena de belleza y de gracia, deja de ser soledad para convertirse en paz. Padre Pío decía que el alma que aprende a vivir desde dentro, sin pedir tanto del mundo, termina recibiendo más de lo que jamás imaginó. Quizá tus hijos lo noten, quizá no. Pero tú sí sabrás que estás viviendo no desde la espera, sino desde la elección. Sigues siendo padre, sigues siendo madre. Eso no cambia. Pero también eres hijo de Dios, y eso lo llena todo. Amar a tus hijos es hermoso, pero también lo es amarte como Dios te ama. Y cuando vives con gozo, con fe, con sentido, el respeto de los demás llega sin que lo pidas, porque lo que se vive con verdad se admira. Como decía Padre Pío, ora, espera y no te preocupes. El alma que tiene a Dios nada le falta. Paso 7. Perdona, pero no te anules. No existe herida más silenciosa que aquella provocada por alguien a quien has amado profundamente. Cuando el daño proviene de un desconocido, el alma puede sobrellevarlo. Pero cuando quien hiere es un hijo, un ser al que se ha entregado el corazón, protegido de las tormentas del mundo y sostenido en brazos con ternura, el dolor se vuelve más agudo, más íntimo, casi inexpresable. Seguramente lo has vivido. Palabras duras, rechazos, gestos fríos, indiferencia, la ingratitud que lastima como espina invisible, cosas que parecen pequeñas a los ojos de los demás, pero que dentro de ti han dejado cicatrices profundas. Como enseña el Evangelio y como vivió el propio Padre Pío, el amor auténtico perdona, no porque ignore el mal, sino porque reconoce que cargar con el resentimiento enferma el alma. Se perdona porque se ama, porque se desea preservar el lazo antes de que se rompa irremediablemente. Y sin duda, el perdón alivia, es bálsamo, es liberación, es paz. Pero es esencial comprender algo. Perdonar no equivale a desaparecer, a resignarse, a fingir que nada ocurrió. No es permanecer en el mismo lugar donde fuiste herido, esperando que el otro algún día cambie su actitud. En la sabiduría cristiana encontramos esta verdad. El perdón no exige sumisión. Se puede perdonar sin dejar de establecer límites. Se puede desear el bien
sin permitir el abuso. Se puede amar y protegerse al mismo tiempo. Muchos padres y madres, llevados por un amor inmenso, creen que perdonar es seguir tolerando todo, justificar todo, excusar todo. Pero eso solo lleva a la anulación del propio ser, a la pérdida de la identidad, a vivir apagados, ausentes de uno mismo. El verdadero perdón, como el que tantas veces predicó el Padre Pío, no nos pide que nos destruyamos para conservar un vínculo. Nos invita a sanar primero, para decidir con claridad si ese vínculo aún merece conservarse. Una historia que bien pudo haber contado un sacerdote en un sermón dominical nos habla de un hombre llamado Luis. Su hijo lo trató con frialdad durante años, exigente, impaciente, siempre criticando. Luis perdonaba en silencio, con la esperanza de que su hijo, algún día, entendiera, pero los años pasaban y nada cambiaba, hasta que un día, Luis tomó otra decisión. Escribió una carta, no para reprochar, sino para expresar su dolor. Le habló del amor que había ofrecido, de su esfuerzo por mantener viva la relación, y con dulzura y firmeza dijo: «Te perdono todo, pero no puedo seguir fingiendo que no me duele». Le entregó la carta y se hizo a un lado. Dejó de estar siempre disponible, y fue en esa ausencia donde su hijo sintió, por primera vez, lo que significaba no tener a su padre allí, no como castigo, sino como lección. Meses después, volvió, distinto, más humilde, con el corazón abierto, no porque su padre se lo impusiera, sino porque comprendió, al fin, que el amor también necesita reciprocidad. El Padre Pío, en una de sus meditaciones, decía que perdonar con conciencia no significa destruir puentes, pero tampoco permitir que cualquiera los cruce. No se trata de levantar muros, ni de vivir en conflicto, sino de recordar que uno también merece respeto, que tu dolor cuenta, que tu historia tiene valor. Perdonar sí, pero con dignidad, porque el perdón que no exige cambio, no transforma. Y si ese cambio no llega, quizá el mayor acto de amor sea la distancia. Una distancia que no abandona, sino que preserva, que dice: «Te amo, pero también me amo». Cristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7, pero también nos dio el ejemplo de retirarse al desierto cuando el alma necesitaba claridad. El Padre Pío lo sabía. A veces, el silencio es oración, y ese silencio nos permite escuchar lo que realmente necesitamos. Puedes ser compasivo y firme. Puedes tener un corazón generoso sin agachar la cabeza. El perdón, cuando nace del alma, no es un final, es el comienzo de algo nuevo. Pero solo si tú también estás incluido en ese comienzo. Y ahora que has recorrido estas 7 enseñanzas, quizá el Espíritu Santo haya tocado algo dentro de ti. Tal vez recordaste silencios que dolieron más que gritos, momentos en los que querías ser visto y fuiste ignorado, días en los que creías que bastaba con amar para ser valorado. Pero el amor, como la tierra buena, necesita también la semilla del respeto. Y como enseñó Padre Pío, esa semilla debe cuidarse con oración, con firmeza y con la certeza de que Dios jamás olvida al que ama con verdad. El respeto no nace de la sumisión, ni crece con la insistencia. Florece cuando el amor se expresa también con honra.
No necesitas transformar a tus hijos para que tu vida recobre sentido. No necesitas moldearlos para sanar tu interior. Lo que verdaderamente necesitas es volver a encontrarte contigo misma, redescubrir tu voz y abrazar el valor que el Señor ya ha depositado en ti desde siempre. Ese lugar que el Padre te ha dado y que, quizá por las tormentas de la vida, hayas dejado vacío por un tiempo. Este reencuentro no requiere gritos ni fuerza bruta, sino la presencia serena de quien reconoce su dignidad como hija de Dios, de quien ya no necesita justificar cada decisión, de quien ha aprendido que el amor auténtico nunca se disfraza de desprecio. Puedes comenzar hoy mismo. Puedes dejar de buscar aprobación humana y aprender a caminar con los ojos puestos en Cristo. Puedes enseñar más con tu testimonio que con palabras. Puedes dejar de vivir en la espera y comenzar a edificar una vida que te llene de paz. Puedes marcar límites santos y ser fiel a ellos. Puedes ofrecer desde el corazón, no por obligación. Puedes vivir para Dios y también para ti, sin que eso signifique egoísmo, sino equilibrio. Y lo más bello, puedes perdonar desde la firmeza, sin permitir que el fuego del resentimiento te consuma. Todo esto puedes hacerlo con la gracia, sin prisas, sin culpa, porque no se trata de alejarte de tus hijos, sino de acercarte a ti misma, como Dios soñó para ti. Y cuando eso sucede, algo divino comienza a obrar a tu alrededor. Los hijos que parecían lejanos empiezan a mirar con otros ojos. Las relaciones que dolían comienzan a sanar. Y la voz que antes era ignorada, ahora se escucha. No porque hayas gritado, sino porque has recordado quién eres ante el Padre. Padre Pío decía que quien camina en la verdad de Dios no necesita imponerse, pues su sola presencia es testimonio. Que esas palabras te acompañen como un susurro del Espíritu. Y cuando termine este momento, respira profundo y repite contigo: ahora lo recuerdo. Ahora vuelvo a ser yo, la que Dios creó con propósito. Si esta reflexión tocó tu alma, escríbelo en los comentarios. Padre Pío me ayudó a volver a mí misma. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para más palabras que alimentan el alma. Y nunca olvides, el respeto nace en el corazón que se sabe amado por Dios y se extiende como luz. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.